Muy buenas tardes. A continuación, presentaremos el trabajo titulado Diseños de ítem y fases de construcción de un instrumento psicométrico, desarrollado en el marco de los fundamentos de la psicometría. En esta presentación abordaremos aspectos importantes relacionados con el proceso de la construcción de instrumentos psicológicos, la elaboración de ítems y la importancia de la validez y la confiabilidad de la evaluación psicométrica. Hola, mi nombre es Sandra. En esta presentación abordaremos el diseño de un instrumento psicométrico fundamental en la psicología para medir variables como emociones, pensamientos y comportamientos. A lo largo del video se explicarán sus principales fases, haciendo énfasis en la construcción de los ítems como base para garantizar resultados válidos y confiables, teniendo en cuenta su aplicación en el contexto colombiano. Como podemos observar, este proceso se centra en la medición de variables psicológicas a través de instrumentos adecuados. Para continuar con el desarrollo del tema, mi compañero explicará las fases del diseño de instrumentos psicométricos. La psicometría es la rama de la psicología que se encarga de medir características humanas como la inteligencia, la personalidad o las actitudes mediante instrumentos estandarizados. ¿Sí? Su objetivo principal es transformar aspectos abstractos del comportamiento en datos cuantificables, utilizando modelos estadísticos que garanticen precisión y rigor científico. Uno de sus fundamentos es la teoría clásica de los test, que establece que toda puntuación obtenida se compone de una puntuación verdadera y un margen de error, lo que implica que ninguna medición es completamente perfecta. A partir de este modelo se desarrollan dos aspectos claves, la confiabilidad y la validez. La confiabilidad se refiere a la consistencia de los resultados, es decir, un instrumento confiable produce resultados similares en condiciones similares. Por su parte, la validez indica si realmente se está midiendo lo que se pretende medir, respaldándose en evidencia teórica y empírica. Además, la psicometría moderna ha evolucionado con modelos como la teoría de respuestas a los ítems y la teoría de generalizabilidad, que permite analizar con mayor precisión cómo varían los resultados en diferentes contextos y poblaciones. ¿Sí? Finalmente, la construcción de pruebas psicométricas sigue en un proceso riguroso que incluye la definición de constructo, elabora de ítems, validación de expertos y análisis estadísticos. Todo esto se realiza bajo principios éticos que garantizan el uso responsable de la información y el respeto por las personas evaluadas. En síntesis, la psicometría permite medir de manera científica aspectos del comportamiento humano, asegurando que los resultados sean confiables, válidos y útiles para la toma de decisiones en contextos psicológicos. Bueno, mi nombre es Solanel Caballero y voy a explicarles las fases de un instrumento psicométrico. Bueno, en primer lugar se encuentra la definición del constructo, que consiste en identificar qué se desea medir, como por ejemplo la ansiedad, el estrés o el bienestar. En la segunda fase se realiza la elaboración de los ítems, es decir, la creación de preguntas o enunciados que permitan evaluar este constructo. Estos ítems deben ser claros y precisos. En la tercera fase vamos a encontrar y llevar a cabo la validación por expertos, quienes revisan que los ítems sean adecuados, comprensibles y claros. En la cuarta fase vamos a encontrar la aplicación piloto, la cual se lleva a cabo en un grupo pequeño de personas, la cual va a errores o dificultades en su aplicación. Buenas tardes, mi nombre es Jenny Montero y pues vengo a complementar lo de las fases psicométricas en el punto en el que hablamos del análisis estadístico, que es la confiabilidad, la validez y los resultados. En esta fase se analizan los datos estadísticamente para evaluar la confiabilidad y la validez que tiene cada instrumento, asegurando que su calidad sea científica.
También vemos la importancia en el contexto colombiano, pues esto influye mucho, ya que el contexto social hace que las pruebas sean como, vayan dirigidas al mismo escenario. La pertinencia cultural es extremadamente importante y la aplicación real. Es importante adoptar los instrumentos al contexto colombiano, teniendo en cuenta factores culturales, sociales, que influyen en estas respuestas. Gracias. Continuando con la fase del diseño de instrumentos psicométricos, voy a presentar algunos ejemplos que permiten comprender cómo se construyen los ítems en contextos reales, integrando fundamentos teóricos. ¿Sí? Un primer ejemplo es la medición de la ansiedad académica en estudiantes universitarios. Según José Muñiz, es fundamental definir claramente el constructo para garantizar la validez del instrumento. Algunos ítems serían: me siento nervioso antes de presentar un examen o tengo dificultad para concentrarme cuando pienso en mis responsabilidades académicas. Estos ítems se formulan en una escala tipo Likert, permitiendo medir la intensidad de la respuesta. Un segundo ejemplo es la evaluación del bienestar psicológico, desde la psicología positiva, como lo propone el Instituto Europeo de Psicología Positiva. En este caso, los ítems buscan medir aspectos como el propósito de vida o la satisfacción personal. Por ejemplo, siento que mi vida tiene un propósito claro o disfruto las actividades que realizo diariamente. Estos ítems deben ser claros y sin ambigüedad para garantizar su validez. Y un tercer ejemplo es la medición del estrés laboral en profesionales del sector salud en Colombia. Aquí es clave que los ítems sean contextualizados. Por ejemplo, siento agotamiento emocional al finalizar mi jornada laboral, o las condiciones del trabajo afectan mi bienestar emocional. Posteriormente, estos ítems deben evaluarse mediante pilotaje y análisis estadístico para asegurar su confiabilidad y validez, como lo señala el programa RUT Salud Global. Con esto podemos concluir que la construcción de ítems es una etapa fundamental en el diseño de instrumentos psicométricos, ya que de su calidad depende la validez y confiabilidad de la medición. Como plantea Muñiz, los ítems deben ser claros, pertinentes y coherentes con el constructo que se desea evaluar. Para finalizar el tema y pues en conclusión de todo, quisiera también hacer el aporte de un esquema explicativo de la medición, la psicometría y la evaluación. Entonces, teniendo en cuenta que la psicometría es la disciplina científica que garantiza que los instrumentos sean válidos y confiables, esto proporciona el fundamento matemático, o sea, la teoría clásica de los test o el TRI. La medición es el proceso técnico de asignar números, atributos psicológicos, como la inteligencia o la ansiedad, mediante reglas estables. Y la evaluación sería el proceso integral y clínico que utilizan los datos de la medición junto con las entrevistas y la observación para tomar decisiones o dar un diagnóstico. Entonces, sí podemos ver, esto es un ciclo que se da entre la medición, o sea, la psicometría, la evaluación y la medición, y pues cíclicamente pues se hace lo mismo ahorita en la rama de la psicometría, que es la psicología experimental. Gracias. En esta diapositiva observamos las medidas de tendencia central importantes en la estadística y la psicometría porque permiten resumir e interpretar datos de manera sencilla. La media corresponde al promedio, la mediana al valor central y la moda al valor que más se repite. Estas medidas ayudan a analizar resultados en evaluación psicológica. Además, el alfa Cronbach permite evaluar la confiabilidad y la consistencia de un instrumento psicológico.
Para finalizar, es importante resaltar que el diseño de un instrumento psicométrico requiere un proceso riguroso en el cual cada fase cumple un papel fundamental. La construcción de los ítems es un aspecto clave, ya que de esto depende la calidad de la información que se obtiene en la evaluación. Asimismo, es fundamental garantizar la validez y confiabilidad del instrumento para asegurar que realmente mida lo que se propone y que sus resultados sean consistentes. Finalmente, es importante considerar el contexto sociocultural, ya que de este influye directamente en la interpretación de los resultados y en la pertinencia de evaluación psicológica. Como podemos observar, estos elementos son esenciales para lograr una evaluación adecuada. Muchas gracias por su atención.